¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, maestro. Sí. Ok. Ok, el capítulo de ahora se llama gases, ¿ok? A ver, González Vallejo, no, no está. Hernández González, ¿anda por aquí? Aquí, maestro. Acérquese al micrófono y lea, por favor, no se escucha. Características de los gases. A diferencia de los líquidos y sólidos, los gases se expanden hasta cubrir todo el volumen de sus contenedores. Son altamente compresibles y tienen densidades extremadamente bajas. Ok, entonces, los gases tienen características muy especiales. Entre ellas es que pueden variar su volumen de una manera muy considerable, o sea, son altamente compresibles. También se pueden expander tanto como el volumen del recipiente que los contenga, ¿sí? O sea, si tengo 1000 moléculas en un recipiente de 1 litro, esas 1000 moléculas van a ocupar todo el recipiente. Si tengo esas mismas 1000 moléculas en un recipiente de 30 litros, igualmente van a ocupar todo el volumen de esos 30 litros, ¿ok? Y por lo mismo de que la distancia entre sus moléculas es muy grande, entonces tienen densidades muy pequeñas en comparación con los líquidos y con los sólidos, ¿ok? Acuérdense que densidad es la cantidad de materia por unidad de volumen. Entonces, como los gases están muy separadas sus moléculas, tenemos muy poquita materia por unidad de volumen. Aquí viene el concepto de presión, que es muy importante conocerlo, ¿ok? La presión es una fuerza aplicada sobre cierta área, ¿ok? En este caso, por ejemplo, la presión que le llamamos nosotros atmósfera, ¿sí? Es la fuerza que aplica el peso del aire sobre 1 metro cuadrado de superficie, ¿sí? En el punto más bajo de la atmósfera, que es el nivel del mar, ¿ok? Entonces, una atmósfera es una fuerza. Esa fuerza, ¿quién la ejerce? La ejerce la cantidad de gas que tenemos en la atmósfera terrestre, ¿ok? Obviamente atraída por la fuerza gravitacional de la Tierra, ¿ok? Esa masa de gas tiene un peso y ese peso se manifiesta en el fondo de la atmósfera, que viene siendo el nivel del mar, ¿ok? Entonces, una atmósfera de presión equivale a el peso de una columna de 1 metro cuadrado de base, ¿ok? Entonces dice, la presión atmosférica es el peso del aire por unidad de área. Aquí la unidad de área vendría siendo 1 metro cuadrado. Sin embargo, pues existen muchas medidas de presión, ¿ok? ¿En dónde podemos visualizar otra medida de presión que no sea atmósfera? En la vida cotidiana. ¿Qué otra cosa tiene que... ¿Mande? En los aerosoles. En los aerosoles. Pero tienen, especifican la presión los aerosoles.
No, no la especifican. No la especifican, ¿verdad? O Las sea, llantas de los carros. las llantas de los carros. Ahí sí necesitamos nosotros saber qué presión tiene la llanta, obviamente, ¿verdad? Para no inflarla de más o inflarla de menos. Y cada carro, dependiendo de las características y del tipo de llanta que tiene, requiere diferente presión de llenado. ¿En qué se mide la presión de las llantas, compañera? Desconozco. Conoce. Entonces, si usted tiene carro, Sí. ok. Si le dicen, oiga, trae una llanta baja, va a la gasolinera y nomás le dice el gasolinero, me le echa aire. No, le digo que a 32, pero la verdad no sé cuál es la unidad. ¿32 qué? Si le dice No al sé. gasolinero 32, ¿qué? Le va a decir, pues 32. Pues él 32 sabe. pesos, échale Ay, 32 perdón. pesos. Es importante que tengamos, fíjense, o sea, en realidad los conceptos que vemos en fisicoquímica son conceptos que nos topamos en la vida diaria, más comúnmente de lo que pensamos. Y es importante por cultura general, pues saber de lo que estamos hablando, ¿verdad? A ver, los hombres, que son los que se supone que están más, mande. No, que ya lo googleé. Se mide en pascales. ¿En pascales? La presión, pues. En libras, ¿no? Para las llantas. A ver, pascales es una unidad de presión, pero ¿a qué equivale un pascal? Porque acuérdese que Newton sobre metros cuadrados. Newton sobre metro cuadrado es un pascal. Entonces, en el caso de la presión de las llantas, no se miden pascales. ¿Ok? Muchas escalas de presión porque dependiendo de lo que queramos medir. ¿Ok? Pero en caso de las llantas se miden en PSI, o sea, PSI son las iniciales de pound square inch, ¿sí? ¿Qué es pound? ¿Alguien sabe? A ver, los del CADI. Es una libra. Libra, pound es libra. Square es cuadrada, ¿sí? Inch, ¿qué quiere decir inch? Pulgada. Pulgada, ¿sí? Entonces, es libra sobre pulgada cuadrada, ¿sí? O sea, por ejemplo, si le tiene que poner 32 a la llanta, quiere decir que por cada pulgada cuadrada, que es una superficie, ¿verdad? Por cada pulgada cuadrada de la superficie interior de la llanta, tiene que haber 32 libras de fuerza empujando hacia afuera, ¿ok? Para eso, pues tiene que ponerle cierta cantidad de aire para que en la fuerza que ejerce el aire llegue a ser la suficiente como para que por cada pulgada cuadrada de superficie se empuje con la fuerza de 32 libras. ¿Ok? Entonces tenemos la unidad de fuerza y tenemos la unidad de área. ¿Ok? En el pascal también tenemos que tener una unidad de fuerza y una unidad de área. En este caso sería un newton, que es una unidad de fuerza, sobre metro cuadrado, que es la unidad de área. ¿Ok? Entonces, es importante el concepto de la presión porque ahorita les voy a explicar otra cosa. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí está lo que comentaba. Tenemos unidades de presión diversas. El pascal, que equivale a un newton sobre metro cuadrado. También tenemos el bar, que no es el bar del fútbol, es el bar de unidad de presión, ¿sí? Por eso es presión barométrica, no sé si lo han oído. Presión barométrica es porque se mide en bares, ¿ok? Y el barómetro es
el barómetro precisamente es con lo que se mide la presión. Un bar es igual a 10 a la 5 pascales, que es lo mismo que decir 100 kilopascales, ¿ok? Y también tenemos otra unidad que viene siendo el milímetro de mercurio o Torricelli, que es lo mismo, ¿ok? El milímetro de mercurio es la fuerza suficiente como para elevar una columna de mercurio, ¿sí? Se tiene la columna aquí al vacío y se puso a la presión atmosférica, la presión empuja hacia abajo y lo que se alcanzó a elevar en la columna, el mercurio, fueron 760 milímetros, ¿sí? La altura. Y por lo tanto se estableció que la fuerza de una atmósfera equivale a 750 milímetros de mercurio de fuerza, ¿sí? ¿En dónde han escuchado los milímetros de mercurio? En la presión arterial, cuando la miden. La presión arterial, por ejemplo, ¿sí? Porque no vamos a medir la presión arterial en atmósferas, porque la atmósfera es una escala muy grande para tener una visión exacta de la variación de presión, ¿ok? Los milímetros de mercurio también se miden en la presión atmosférica, pero para saber si va a llover o no va a llover. Si ustedes checan los estados del tiempo, cuando dicen que cómo va a estar el clima, ¿sí? Establecen los milímetros de mercurio, ¿ok? ¿Por qué? Porque la atmósfera varía, pero varía muy poquito, y en lugar de estar poniendo decimales de atmósfera y cosas así, establecen la atmósfera como 760 milímetros de mercurio, y así, si está 3 o 4 milímetros arriba o 3 o 4 milímetros abajo, se establece que se tiene una presión atmosférica alta o una presión atmosférica baja, ¿sí? Cuando se tiene una presión atmosférica baja, quiere decir que hay poca presión y las moléculas de humedad se pueden condensar o se pueden juntar. Entonces, un frente de baja presión quiere decir que trae nubes y trae lluvia, ¿sí? Un frente de alta presión quiere decir que las moléculas de humedad se están separando y están ejerciendo mayor presión hacia afuera, ¿sí? Y entonces quiere decir que cuando tenemos un frente de alta presión, quiere decir que el cielo va a estar despejado y que no hay posibilidades de ninguna precipitación, ¿ok? Entonces, cuando vean ahí de que es un frente de alta presión, quiere decir que no va a llover. Cuando sea un frente de baja presión, quiere decir que hay muchas posibilidades de lluvia. Entonces, también la presión en la atmósfera tiene que ver con cómo va a estar el tiempo, ¿ok? Pero como les digo, son variaciones muy pequeñas, para medirlas en atmósferas se miden en milímetros de mercurio. ¿Okay? Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio o Torricellis. Entonces, el manómetro pues ya es el dispositivo con el cual se mide la presión, ¿verdad? La presión estándar es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿sí? Dice, la presión atmosférica normal a nivel del mar se refiere a la presión estándar, que es igual a una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, 101.325 kilopascales, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a ver ahora las leyes generales de los gases, pero antes quiero comentarles algo, ¿sí?
Cuando nosotros tenemos un recipiente que puede aumentar o disminuir su volumen, por ejemplo, un globo, vamos a suponer que este círculo azul es un globo, ¿ok? Se puede comprimir o expander, ¿ok? Un globo tiene una presión interna. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de gas adentro que lo mantiene inflado, ¿ok? Y tiene una presión externa, que es la presión atmosférica, que esa no cambia, siempre es la misma, ¿ok? Siempre y cuando el globo esté en el mismo lugar, ¿verdad? Porque la presión atmosférica sí cambia, no es lo mismo si yo inflo el globo en la Ciudad de México o si lo inflo en Acapulco, la presión atmosférica es diferente. Pero me refiero a que la presión de afuera hacia adentro siempre va a ser la misma. Es la presión atmosférica la que está tratando de comprimir al globo, ¿ok? Para que el globo esté inflado a cierto nivel, tiene que tener una presión interna que sea igual a la presión que lo está comprimiendo, ¿ok? O sea, las moléculas de adentro tienen que ejercer la misma presión hacia afuera que las de afuera hacia adentro, ¿ok? Y ahora viene lo interesante, lo importante que comprendamos. La presión interna de un sistema, en este caso del globo, la presión interna está dada por la fuerza que ejercen todas las moléculas que están adentro en forma de gas al chocar, porque acuérdense que las moléculas de gas se están moviendo libremente y están chocando unas con otras. Y también están chocando sobre la superficie interna del globo. Y al chocar ejercen una fuerza, ¿ok? Pero como están chocando muchas al mismo tiempo, esa fuerza es constante, ¿sí? Y ejerce una fuerza hacia afuera que aplicada a la área interior se convierte en una presión, ¿ok? Entonces, la presión interna de este recipiente o de un globo está dada por el número de choques de sus moléculas en forma gaseosa, ¿ok? ¿Sí queda claro? Entonces, en este caso, si nosotros sacamos moléculas o le quitamos aire al globo, entonces el número de moléculas adentro del globo va a ser menor. Por lo tanto, el número de choques también va a disminuir. Por lo tanto, la presión interna en el globo también va a disminuir. Y cuando disminuye la presión interna, entonces la presión externa le empieza a ganar a la interna y reduce el volumen del globo, ¿sí? ¿Hasta qué punto va a reducir el volumen? Hasta el punto en el que el número de moléculas que esté adentro, como ya están chocando, son menos moléculas, pero están chocando en una superficie más pequeña porque el globo ya se hizo más chico, entonces vuelven a igualar la fuerza de la presión externa, ¿ok? Si por el contrario yo, en lugar de quitarle moléculas, le meto más moléculas o le meto más aire o más gas, ¿sí? Las moléculas empiezan a chocar con mayor intensidad porque son más. Y al haber más choques, aumenta la presión y la presión interna le va a ganar a la presión externa, ¿sí? Entonces, le va a ganar hasta el punto en el que la superficie llegue a crecer y como está creciendo la superficie, pues entonces las moléculas, aunque son más, tienen que recorrer mayor distancia y chocar sobre una superficie mayor, entonces la presión se vuelve a igualar a la presión externa y ahí es donde se detiene el globo otra vez, ¿sí? Entonces, un globo siempre está en equilibrio con el exterior, ¿sí? Lo podemos visualizar, por ejemplo, miren, lo podemos visualizar muy fácilmente.
Si ustedes, por ejemplo, agarren un bote de agua, de PET, de los botecitos que venden los más chiquillos, ¿sí? Que es el PET muy delgadito, ¿ok? Le quitan el agua, quítenle el agua, déjenlo nada más lleno de aire, ¿ok? Tápenlo, lo tapan muy bien con aire a temperatura ambiente y métanlo al congelador unas 2 horas. ¿Qué pasaría? ¿Qué le pasa al bote? Se infla. No se achicharra. Se achicharra. Se infla. ¿Mm? Se contrae, ¿no? Se contrae. Como dice su compañero, se achicharra, pero en realidad pues no se achicharra en sí, sino que se hace más chiquito, ¿sí? Se contrae. ¿Por qué se contrae? Si a final de cuentas no se le salieron moléculas, ni le metimos moléculas ni le sacamos moléculas porque estaba cerrado, ¿sí? Lo cerramos muy bien y resulta que se contrae. Porque se está condensando el aire que está adentro, ¿no? Las partículas de agua que quedaron ahí. Ok, cuando nosotros lo tapamos a temperatura ambiente, quedó en equilibrio con la presión externa, ¿ok? Queda en equilibrio con la presión externa, entonces las moléculas que hay adentro, con la energía que tienen, están chocando con la superficie y están en equilibrio. En el momento en que yo meto ese bote al refrigerador, entonces se empieza a enfriar las moléculas de gas que tiene adentro, en este caso de aire, y de agua también, porque del aire tiene humedad, se empiezan a enfriar, ¿ok? Y cuando se enfrían, se empiezan a mover más lentamente y se empiezan a juntar también las moléculas. Eso hace que el número de choques, que es el que ejerce la presión interna, disminuya. Y si disminuye el número de choques adentro, también disminuye la presión adentro. Y como la presión externa sigue siendo de una atmósfera adentro del congelador y afuera del congelador, entonces la presión externa permanece constante, pero la de adentro del bote está disminuyendo. Por lo tanto, el bote se comprime, ¿sí? Porque la presión externa le gana a la presión interna, ¿ok? Debido a que las moléculas adentro ejercen menos fuerza de presión porque se mueven más lento y chocan menos veces, ¿ok? Pero si nosotros sacamos el bote del congelador y lo ponemos en la mesa otra vez al sol, entonces las moléculas de aire van a empezar otra vez a absorber energía del exterior, ¿sí? Y van a empezar a moverse más rápido y van a otra vez a empezar a chocar más veces porque empiezan a adquirir energía que están absorbiendo pues de la luz del sol o de donde lo estemos poniendo, ¿ok? Y vamos a observar que el bote empieza a tronar porque obviamente se empieza a expander y el plástico cuando se expande hacia afuera pues empieza a hacer ruidos, ¿ok? Y después de determinado tiempo el bote se vuelve a inflar a su tamaño normal, porque ahora las moléculas internas ejercieron mayor fuerza sobre el volumen que tenían y volvieron a expander el recipiente. ¿Ok? ¿Sí se entiende este comportamiento? ¿O cómo está establecido aquí la presión? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? Profe, yo tengo una idea así como con el ejemplo del globo. Cuando los infla uno de más, que quedan así bien inflados, ahí también venía siendo como que un efecto en plan de que pues no está en equilibrio, ¿verdad? Con la presión del entorno, entonces es por eso que cuando uno infla los globos así demasiado se empiezan a desinflar, ¿verdad? Normalmente. Bueno,
Eso también depende de la calidad del globo. O sea, a final de cuentas, acuérdense que el globo es una barrera permeable. O sea, deja que las moléculas en este caso de aire o de gas, se vayan saliendo a través de él. Entre más lo llenemos, pues más moléculas hay ejerciendo presión internamente y más rápido vamos a notar que se va a desinflar, ¿sí? Porque tiene muchas moléculas adentro. Conforme se va desinflando el globo, le quedan menos moléculas, por lo tanto se van saliendo más lentamente. Entonces, al principio el globo vamos a notar que sí disminuye mucho su volumen, pero posteriormente, conforme pasa el tiempo, pues ya va a ir disminuyendo más lentamente. ¿Por qué? Porque las moléculas que tiene adentro ya son menos cantidad. ¿Sí me explicó? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Entonces, nosotros, por ejemplo, aunque no somos gaseosos, pero como ya lo expliqué anteriormente, estamos en equilibrio en cuanto a la presión con el medio ambiente, ¿ok? Si nosotros nos metemos en el mar o en el agua donde la presión es mayor, vamos a resentir que nos están oprimiendo o que la cantidad de agua que tenemos sobre nuestra cabeza está ejerciendo una presión mayor a una atmósfera y vamos a resentir esa presión. Si por el contrario subimos al espacio donde no hay atmósfera porque ya no hay gas, ya no hay aire sobre nuestras cabezas, ¿sí? También lo vamos a resentir, ¿ok? Pero ahí lo resentiríamos en sentido contrario. En lugar de sentir una opresión, sentiríamos algo que nos está chupando hacia afuera, ¿sí? Algo similar a lo que sentimos cuando agarramos un vaso, le quitamos el aire, ¿sí? Con la boca, y ese vaso o ese recipiente se nos queda pegado a la piel como si no fuera un chupón, ¿verdad? O sea, nos está ejerciendo presión negativa, nos está jalando hacia afuera, ¿sí? Imagínense que todo el ambiente fuera como presión negativa, entonces fuera como si nos estuvieran jalando hacia afuera, pero en toda la superficie de nuestro cuerpo. Eso sería si nosotros nos vamos a un ambiente donde estemos a menos de una atmósfera, ¿sí? O sea, pero hablando de una cantidad bastante menos, o sea, casi cercana al vacío, ¿ok? Entonces nosotros sentiríamos que todo nuestro cuerpo se jala hacia afuera. Obviamente también moriríamos, ¿verdad? Así como si nos vamos a una presión muy alta abajo del mar, donde la presión nos puede matar, también nos puede matar una presión muy baja, ¿ok? Entonces, estamos delicadamente en equilibrio con la presión en la que evolucionamos, que es la de una atmósfera, ¿ok? Puede haber variaciones, pero no muchas. Profe, Entonces, disculpe. mande. También los cambios de presión drásticos son malos, ¿no? Pues sí, porque a final de cuentas, nuestro organismo se acostumbra a ciertas condiciones, ¿sí? Y si variamos esas condiciones de una manera muy brusca, el organismo lo resiente, ¿verdad? Sí, algunas veces tiene capacidad de adaptarse, pero otras veces no. ¿Ok? Entonces, siempre el organismo se adapta con cambios que vienen siendo más sutiles. Si de repente viene un cambio muy, muy brusco, pues se mueren, ¿verdad? Los organismos se mueren. Ya sea cambio de temperatura o también puede llegar a ser cambios de presión en determinado momento, aunque el de presión es más difícil porque, por ejemplo, los organismos que viven en las montañas están adaptados a la presión de las montañas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si usted que nunca ha subido montañas, de repente nos suben al Everest, ¿sí? A 7,000 metros, obviamente que nuestro cuerpo va a colapsar, porque incluso las personas que suben a alturas muy grandes, como que son los alpinistas, tienen que ir entrenando
antes de subir no nada más así de que, un fin de semana, vámonos al Everest y se sube. No, los alpinistas de alto rendimiento tienen que ir entrenando todo el año para que su cuerpo se vaya adaptando a el cambio de presión, pero sobre todo a la escasez de oxígeno, ¿ok? Porque a esas alturas el oxígeno es muy escaso, ya nada más queda puro nitrógeno, porque acuérdense que el aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno, pero el oxígeno pesa 16, el nitrógeno pesa 14. Quiere decir que si yo mezclo oxígeno y nitrógeno, el oxígeno se va a ir abajo porque es más denso y el nitrógeno se va a ir arriba. Por lo tanto, la mayor cantidad de oxígeno en la atmósfera terrestre se encuentra en la parte más baja, que es a nivel del mar. Por eso la gente se siente muy bien a nivel del mar. ¿Por qué? Porque aparte de que está bien padre ahí la playita y el solecito y el calorcito, hay más oxígeno, ¿sí? Entonces, los viejitos se sienten mejor, la raza que anda de fiesta aguanta más, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay más oxígeno y acuérdense que el oxígeno, pues es uno de los factores que sirven para la combustión de los azúcares y a una mejor oxigenación, pues hay un mejor rendimiento en cuanto al cuerpo humano, ¿ok? Conforme nosotros subimos una montaña, la cantidad de oxígeno va disminuyendo y tiene efectos muy drásticos en el rendimiento del cuerpo, ¿ok? Incluso puede llegar a morir. Mucha gente se muere. O sea, el Everest está lleno de cadáveres de gente que colapsó y ya no hay manera de subir por ellos ni en helicóptero ni en nada porque el aire ya no tiene tanto, como no tiene tanto oxígeno, es muy poco denso y en este caso los helicópteros no tienen sustentación porque para que el helicóptero se eleve, tiene que empujar determinada cantidad de aire hacia abajo, pero ese aire tiene que tener fuerza, tiene que estar pesado. Como el aire es demasiado ligero ahí arriba porque ya es puro nitrógeno, ya casi no tiene oxígeno, entonces los helicópteros no pueden subir hasta esas alturas, ¿sí? La fuerza de empuje del nitrógeno solo no es suficiente como para mantener al helicóptero volando, ¿ok? Entonces, pues ahí se quedan los cadáveres. De hecho, cuando todos los alpinistas que suben tienen que firmar ahí de que si se mueren, ahí se va a quedar su cadáver, ya nadie los va a recoger, porque los que van subiendo tampoco tienen fuerzas para andar arrastrando otros cuerpos, porque el nivel de oxígeno es tan bajo que incluso caminar cuesta demasiado esfuerzo, ¿sí? Tu cuerpo no rinde porque no le estás metiendo oxígeno y si no hay oxígeno, no hay combustión de azúcares y no hay fuerza, no hay energía. Entonces, en realidad, los alpinistas se topan con situaciones muy extremas en ese punto, ¿ok? Bueno, vamos a continuar porque se nos va la hora. Entonces, la primera ley que vamos a analizar es la ley de Boyle, ¿ok? Las leyes generales de los gases son 3, ¿sí? Van de acuerdo a los 3 factores que influyen en los gases. Esos 3 factores son el volumen, la temperatura y la presión, ¿ok? Conforme modificamos uno de esos factores o 2, los otros también se modifican, o sea, son dependientes unos de otros. O sea, si yo modifico la temperatura, puedo modificar el volumen y puedo modificar la presión, etcétera, etcétera. Entonces, las leyes de los gases se analizan desde el punto de vista de mantener una de las 3 factores como constante y ver cómo se modifican los otros 2. ¿Ok? Entonces, la ley de Boyle nos dice lo siguiente. Vamos a mantener la temperatura constante. Y vamos a ver cómo se modifica
o cómo reacciona la presión y el volumen si mantenemos la temperatura constante. Entonces, si mantenemos la temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales, ¿ok? O sea, era el ejemplo que les daba aquí. Si la presión externa, aquí estamos hablando de presión externa, aumenta, si la presión externa aumenta, entonces el volumen disminuye. Si la presión externa disminuye, entonces el volumen aumenta, ¿ok? Son dos fuerzas, una que empuja hacia adentro y otra que empuja hacia afuera. Aquí vamos a suponer que la interna es constante, no cambia, pero la externa sí. Entonces, si nosotros comprimimos algo, un gas, el gas se va a disminuir su volumen, ¿sí? Si disminuimos la fuerza de compresión, entonces el gas automáticamente también va a aumentar su volumen, ¿ok? Entonces, a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Inversamente porque entre más aumenta uno, más disminuye el otro y viceversa, ¿ok? Y la fórmula es presión 1, volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, ¿ok? Es la multiplicación de la presión 1 y el volumen 1 y la igualdad con la presión 2 y el volumen 2, ¿ok? Entonces, en un problema, si me piden cualquiera de las 4 variables, solamente voy a pasar dividiendo la variable que está multiplicando a la que me están preguntando, ¿sí? Si me preguntan por presión 1, pues volumen 1 divide. Si me preguntan volumen 1, pues presión 1 pasa dividiendo. Si me preguntan por presión 2, pues volumen 2 pasa dividiendo. Y si me preguntan por volumen 2, pues presión 2 pasa dividiendo. ¿Ok? No tenemos ahí complicación. Ahora, la siguiente ley que vamos a ver es la de Charles, que esa es a presión. Ahora lo que tenemos que mantener es la presión constante. ¿Ok? Y acuérdense, para mantener la presión constante de un recipiente, tenemos que mantener constante el número de choques de moléculas que están en el interior del recipiente. En este caso, la presión tiene que ser constante, entonces lo que va a variar va a ser la temperatura y el volumen. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que aquí tengo 100 moléculas. Tengo 100 moléculas en el globo y aumento la temperatura. Si aumento la temperatura, esas 100 moléculas van a adquirir mayor energía y se van a mover más rápido. Por lo tanto, si aumento la temperatura, ¿qué va a pasar con el volumen del globo? ¿Va a aumentar? Va a aumentar, porque va a aumentar la presión, por lo tanto, perdón, la presión es constante, ¿verdad? El número de choques tiene que ser constante, la presión tiene que ser constante. Entonces, si el globo, o sea, si el recipiente fuera fijo, entonces la presión aumentaría, pero para mantener una presión similar, entonces yo tengo que aumentar el volumen del globo para que ahora las moléculas que tienen mayor energía y se mueven más rápido tengan que recorrer mayor distancia y el número de choques se mantenga igual. ¿Ok? Entonces, cuando la presión es constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. O sea, si aumenta uno, también va a aumentar el otro. ¿Sí? Y la fórmula es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Aquí ya es una división, no una multiplicación. ¿Por qué? Porque ahora son directamente proporcionales. ¿Ok? Ahora aumentan, si aumenta uno, también va a aumentar el otro. En el caso de Boyle, si aumentaba uno, iba a disminuir el otro. ¿Ok?
Y por último, bueno, no por último, la tercera ley es la de Gay-Lussac, que es a volumen constante, ¿sí? Este es más fácil de visualizar porque cualquier olla o cualquier tanque que tengamos nosotros cerrado con un gas adentro es un volumen constante. Y sabemos que, por ejemplo, si tenemos una olla de presión cerrada con un gas y calentamos o elevamos la temperatura, ¿qué va a pasar con la presión? Va a aumentar. No la escucho. La presión va a aumentar. Va a aumentar, ¿sí? ¿Por qué va a aumentar? Porque ahora el volumen no se puede modificar, ¿sí? A diferencia de cuando hablábamos del globo, que el volumen se podía modificar para mantener la presión constante, aquí no se puede modificar el volumen. Entonces, si tengo 100 moléculas y les agrego energía, esas 100 moléculas van a chocar más veces. Y como el volumen no se puede modificar, entonces ese número de choques se va a traducir en una mayor presión, ¿ok? Entonces, a volumen constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Quiere decir que igual que en la ley de Charles, si crece una, también va a crecer la otra, ¿ok? Por lo tanto, la fórmula se parece a la de Charles, pero en lugar de volumen, tenemos presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Ok? Y por último tenemos la ley combinada. La ley combinada es la combinación de estas tres, pero en la ley combinada no tenemos ningún factor como constante. O sea, los tres factores, tanto temperatura como presión como volumen, pueden variar. ¿Ok? Entonces, la fórmula para la ley combinada sería la combinación de las tres, o sea, presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, Ok, maestro, como usted. todo bien. ¿Mandé? ¿Tiene dudas o no? No, que todo bien. Ok, Profe, perfecto. las Diga. unidades, o sea, serían igual, temperatura en Kelvin, volumen en... Ok, las temperaturas, acuérdense, ya no se los tengo que repetir. Se los dije desde el principio como una regla general. La temperatura Celsius no existe, ¿ok? Sin embargo, los datos siempre me los van a dar en Celsius, pero a la hora de hacer el problema, debemos de meter temperatura Kelvin siempre, siempre, siempre. Ya no, eso ya tiene que quedarles como una regla, ¿sí? No necesitan preguntarlo. Sí, ¿Ok? pero por ejemplo el volumen y la presión, ya ve que la presión nos dijo que habían muchas medidas. Sí, hay muchas. Aquí lo que tenemos o sea, bueno, vamos a hacer problemas para empezar a entenderle. Está muy sencillo, ¿ok? Yo les tengo mucha fe a ustedes porque son LBGs desde el principio. Se supone que traen más coco que los demás, les exigen más puntos para entrar, ¿no? Ustedes. ¿O no? ¿Saben cuántos puntos les exigen a ustedes en el examen de admisión? Ya no se acuerdan. No, profe, yo no me acuerdo. Bueno, vamos a hacer problemitas. Ok. La primera que vamos a ver es la de Boyle, ¿verdad? Sí.
Entonces, no me hagan trampa, no se metan ustedes no se metan al YouTube, ¿ok? Hagan el problema para resolver las dudas, si hay dudas, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Tenemos ley de Boyle. Acuérdense, aquí la temperatura es constante, solamente vamos a trabajar con presión y volumen. Y la fórmula es presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2, ¿ok? Entonces dice, hay un gas en un globo de 4.1 litros y disminuye a 2.5 litros a presión inicial de 210 kilopascales. Calcular la presión final, ¿ok? Lo que debemos de checar aquí siempre es que las unidades del factor que tengamos repetido, en este caso el volumen, que es 4.1 litros y 2.5 litros, sean las mismas, porque se van a dividir a la hora del problema, se van a dividir y se tienen que eliminar. Si me da, por ejemplo, 4.1 litros y disminuye a 2.5 galones, entonces yo no puedo eliminar litros con galones. Tendría que convertir los galones a litros o los litros a galones. Pero a la hora de meter los valores a la fórmula, si estamos hablando de lo mismo, del mismo factor, o sea, ya sea volumen o ya sea presión, las unidades tienen que estar en las mismas, ¿sí? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo hizo alguien? Ya, ¿Cuánto le sale? 344. 344. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es establecer cuál valor es el volumen 1, cuál valor es el volumen 2, cuál valor es la presión 1. Y aquí me están preguntando presión 2, ¿verdad? Después, pues, despejarlo de la fórmula. En este caso, presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Y sustituir valores. Como les había dicho, aquí me quedan litros arriba y litros abajo y los litros se eliminan. Si me dan un volumen en litros y otro volumen en mililitros, por ejemplo, no puedo yo dividir litros entre mililitros o mililitros entre litros o lo que sea diferente, ¿ok? Tendría que convertir a lo que sea de los dos, o sea, no importa a lo que yo convierta. Lo importante es que estén iguales porque se van a eliminar y sea cual sea la conversión, como quiera el resultado, me va a dar el mismo. ¿Ok? Sale a 344.4, obviamente, kilopascales, porque fueron las unidades que me quedaron en la fórmula después de haber eliminado los litros. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bueno, Sí. vamos a hacer, ahora vamos a hacer ese. Es igual. Vamos a hacer dos problemas de cada tipo, ¿ok? Entre más rápido terminemos, más rápido nos vamos. Tenemos, vamos a hacer ese, es igual también de Boyle. Voy a dar 2 minutos para cada problema porque están muy fáciles. Quedan 153.38 mililitros. 153 punto. 156.38. Ok. ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿O no, o Sí. o todavía no lo hacen? Sí me salió eso. Estoy de acuerdo.
156.38. ¿Ya ven que son bien cuerdas ustedes? Ok. Es que en realidad está muy sencillo, pero aquí entre nos, no les vayan a decir, pero, híjole, los biólogos no pueden hacer eso. Me frustran mucho los biólogos. Están peleados con los números, pero a un nivel muy, muy cañón. Bueno, entonces sigue ley de Boyle. Ahora la que sigue era ley de Charles, ¿verdad? Es lo mismo, nomás que va a cambiar la fórmula, pero a final de cuentas es un despeje muy simple. Ok. Vamos a hacerlo. Ahora Charles es presión constante, o sea, es volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Acá ya me van a dar temperaturas y me van a dar volúmenes. Sí. Ya, jóvenes, me levanté un momento, no sé si hubo dudas. ¿Alguien tuvo dudas? ¿Ya se fueron o qué? Bueno. ¿Hay gente? Aquí andamos, profe. Aquí estamos, profe. No me asusten. ¿Ya salió? ¿Cuánto sale? Bueno, ¿Cuánto? 148.7. 148.7. ¿Alguien le sale diferente? A mí también, pero son en grados Celsius, no Kelvin.
Sí, a mí igual, pero ya en Kelvin son 421. Ok. Lo tienen que sacar en Kelvin siempre forzosamente, ¿ok? El resultado siempre va a dar en Kelvin y ya si quieren lo podemos volver a convertir a Celsius el resultado. Pero si metemos los Celsius directamente al problema, va a estar mal. ¿Ok? Y ustedes metieron, al parecer metieron los 89 grados y al problema. ¿Sí o no? Entonces, lo primero que tenemos que... ¿Qué? No, es que yo sí lo convertí a Celsius para antes de hacer el problema, pero me salió 273.001, pero no estoy segura si está bien. A ver. No, son No, 300. no tienen por qué equivocarse. A mí me sale 332. A mí igual, 332.3. Sí, grados Celsius. Y 605 grados Kelvin. Igual a mí también. Sí. Sí, a mí también. Sí, a mí también me O salieron sea, tienen que 65 convertir los 89 a Kelvin, ¿ok? Le sumamos 273 y obtenemos que la temperatura 1 es 362 Kelvin. Eso es lo que vamos a meter al problema. Si ustedes meten 89 grados centígrados, va a salir mal el resultado, que fue lo que le salió a algunos de sus compañeros, ¿ok? Entiendan, eso es bien común que sigan utilizando los centígrados como dato y eso no es válido en ninguna materia que involucre química. ¿Ok? Entonces, ya haciendo todo el cálculo, obviamente con los grados Kelvin, hacemos la división, los litros se van y me quedan 605 Kelvin. Ya los podemos convertir, si le restamos los 273, pues salen a 332 centígrados, ¿ok? Entonces, los que se equivocaron en la temperatura, ya no se vuelvan a equivocar en eso. Les tiene que quedar claro que es en grados Kelvin siempre. Entonces, vamos a hacer este ahora. Es igual de Charles, es el mismo. Ahora me piden volumen final. ¿Ok?
Me dio 5.349 litros. Igual A a mí mí. también. Igual. Sí, igual. Bueno, ya regresé. ¿Qué onda? ¿Hubo dudas o qué onda? ¿Ya se ayudaron entre ustedes? Sí, nos dio igual. Les dio igual. ¿A cuánto? 5.349. 5.349. Sí, creo que sí sale. ¿Ok? Entonces, aquí tenía dos temperaturas. Las dos había que convertirlas a Kelvin, porque ahora lo que se va a eliminar son los Kelvin de las temperaturas, ¿verdad? Me van a quedar los litros del volumen 2. Del volumen 1 me quedan los litros con el volumen 2. Entonces, 5.349, ¿ok? Se están eliminando los Kelvin. En realidad son muy sencillos estos cálculos, pero pues aún así a veces nos equivocamos, entonces hay que practicarlos. Sigue ya como el de Gay-Lussac. Ahora tenemos volumen constante, ¿ok? Los despejes son similares al de Charles, pero ahora el volumen es constante y lo que va a variar es presión y temperatura. Ok, aquí están los datos. Vamos a hacerlo. 2 minutos, ya me voy a quedar aquí ya, no me voy a ir, ¿ok? Si tienen dudas, pregunten. Da 3.56 atmósferas. Ahí me da 2.87 APM. A mí me da A mí me dio 3.56 también. Ok, miren, véanle la lógica. En este problema sabemos que son directamente proporcionales, o sea, si aumenta uno, aumenta también el otro, ¿verdad? Entonces tenemos que la presión 1 es 3.2 atmósferas y la temperatura es 22 grados. Si se calentó de 22 grados a 55 grados, quiere decir que la temperatura aumentó. Por lo tanto, la presión forzosamente también tiene que aumentar. Entonces, el resultado me debe salir por arriba de los 3.2 atmósferas. Si me sale por abajo, algo está mal. Incluso si me sale por arriba también puede estar mal, ¿verdad? Pero cuando menos ahí descartamos todos los valores que están por abajo de 3.2 atmósferas, porque lo lógico es que si aumenta la temperatura, también va a aumentar la presión. Si estamos hablando de volumen constante. Es 3.56 entonces, atmósferas. 3.56, ¿ok? Ya lo corrigió. Ok. Ahí está. Ahí está, ya se convirtieron a Kelvin, ambas 3.55, 3.56, o sea, ahí sí ya puede variar un poquito los decimales, ¿ok?
¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahí está el último de Gay-Lussac. Vamos a hacerlo. Ya no se deben de equivocar en este. Se pueden equivocar en el primero, pero en el segundo ya no. Me dio 258 en Kelvin. Ok. Conviértalo a centígrados, nada más para saber cuántos centígrados son. Menos 14.92 serían. Bueno, menos 14, menos. Menos Me da menos 14, 15. menos 14, menos 15. Sí, muy bien. No son Kelvin, porque la escala Kelvin no es negativa. Ya convertimos otra vez a centígrados, ¿ok? Ok, 258 Kelvin, que restándole los 273, que es el 0, me da a menos 15, menos 14.9, ¿ok? ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, los únicos dos puntos que hay que cuidar son los siguientes. La temperatura siempre va en Kelvin, y si tengo dos presiones o dos volúmenes, las unidades de ambos siempre tienen que estar en la misma, ¿ok? Y si no están en la misma, pues convertir a una de las dos, a la que sea, no importa. A final de cuentas, el resultado no se modifica por eso. Ahora, ya para terminar, vamos con la ley combinada, que es cuando no tenemos ninguna de las tres variables, digo, ninguna de las tres constante, sino que las tres varían, tanto presión, volumen y temperatura. ¿Ok? Aquí están las fórmulas, aquí están los despejes, ¿sí? Y es básicamente lo mismo, pero con más variables, ¿ok? Pero es lo mismo. Ok. Aquí está el problema. Me piden volumen 2, me dan presión 1, volumen 1, temperatura 1, y me dan temperatura 2 y presión 2. Y me piden volumen 2.
Me da 101.9 mililitros. ¿Cuánto? 101.9. A mí igual, 101.93. 101.9. Vamos a ver. Esto es un poquito más, más difícil de predecir porque aquí no hay directamente proporcional ni inversamente proporcional. Aquí no podemos saber en realidad por dónde va el resultado porque a final de cuentas están variando todos los factores, ¿verdad? $101.93, a eso le salió, ¿verdad? Sí. Muy bien, aquí está el cálculo y el resultado. Muy bien, así sale. Bueno, ya para terminar vamos a hacer ese. Profe, ¿podría mover su cursor? Ah, perdón. Sí. Me da 78.6 milímetros de mercurio. 78. ¿Alguien tiene otro resultado? No, casi lo mismo, 77.7. Ok, aquí está, 78.6. Muy bien. ¿Eso sale? ¿Alguien tuvo alguna duda? No, y sí sale eso. Ok. Entonces,
Hay muchísimos ejercicios aquí en YouTube. Por si tienen dudas, pueden seguir haciendo ejercicios, pero pues yo creo que ya queda el concepto, ya está, es muy sencillo esto, ¿ok? Vamos a hacer nada más un último problemita que les voy a poner aquí, también de ley combinada, nada más para... Ok. Dice, un globo con capacidad de 7 litros se llena con 5 litros, ¿ok? Una cosa es la capacidad del globo. Quiere decir que si el globo sobrepasa los 7 litros se va a reventar, ¿ok? Pero lo están llenando con 5 litros, o sea, todavía tiene capacidad de inflarse 2 litros más, ¿sí? Se llena con helio a una presión de 1 atmósfera y temperatura de 32 grados centígrados. Y luego lo soltamos y el globo, obviamente, como está lleno de helio, pues empieza a subir. Conforme más sube, la presión atmosférica va disminuyendo, ¿ok? Y la temperatura también, ¿por qué? Porque entre más lejos estemos de la superficie terrestre, también la temperatura va disminuyendo. Entonces llega a una altura donde la presión es de 0.7 atmósferas y menos 10 grados centígrados, ¿ok? Nos piden calcular el volumen final del globo. Obviamente, si el volumen final sale por arriba de los 7 litros, quiere decir que el globo ya se reventó, no existe. Si el volumen final sale por abajo de los 7 litros, quiere decir que el globo todavía está vivo
por decirlo de alguna manera, pero conforme va subiendo, su volumen va a ir aumentando porque la presión va disminuyendo. ¿Ok? Aunque también el factor temperatura pues va a actuar en sentido contrario porque la temperatura va a bajar y si baja, pues las moléculas van a disminuir la presión interna también. Entonces son dos factores que están ahí encontrados. ¿Ya lo están haciendo? Ya, a mí me dio 6.63. 6 punto. 63. A mí me dio 8.62. A ver, bueno, vamos a hacerlo porque este sí, pues no está resuelto. ¿Okay? A mí me dio 6.16. A mí también 6.16. Presión 1, A mí también 6.16. volumen 1, presión 2, volumen 2, temperatura 1, temperatura 2. ¿Ok? Entonces quiero despejar volumen 2. Me queda la temperatura 2 arriba y la presión 2 abajo, ¿verdad? Y ya entonces la temperatura 2 es menos 10 grados centígrados, que viene siendo 263 Kelvin. 2,6, perdón. 263 Kelvin que multiplica a la presión 1, que es una atmósfera, que multiplica a el volumen 1, que son 5 litros, ¿ok? Sobre la presión 2, que son 0.7 atmósferas, por la temperatura 1, que son 32 centígrados a Kelvin. ¿A cuánto le salió? 305. 305 Kelvin. 305 Kelvin. ¿Ok? Ese es el cálculo que se tiene que hacer. Entonces, los Kelvin se eliminan, las atmósferas se eliminan y me quedan los litros. 263 por 1 por 5 entre lo que sale de 0.7 por 305. ¿A cuánto nos salió? ¿6 punto qué? 16. 6.16. ¿Cuánto? 6.16. 6.16. ¿Eso sale? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, porque yo no estoy haciendo el cálculo, yo no tengo la calculadora aquí. Confío en ustedes. 6.16 litros quiere decir que, bueno, pues a esa altura, con esa presión y a esa temperatura, el globo sigue estando, sigue existiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía puede aumentar hasta 7 litros sin reventarse. Y ahorita apenas va en 6.16. ¿Ok? Si yo disminuyo la presión, o sea, vamos a suponer que se eleva más y ahora la presión en lugar de 0.7 es 0.45 atmósferas, ¿sí? Entre más elevado, el número va a disminuir. Entonces este 0.7 se convierte a 0.45. Y si hacemos el cálculo, me va a salir mayor el volumen, ¿verdad? ¿A cuánto saldría con 0.45 atmósferas?
9.58. 9.58, ¿ok? Litros, ¿sí? Entonces quiere decir que si sube a un punto donde la presión es 0.45 atmósferas, el volumen del globo debería de ser 9.58, por lo tanto, o sea, el globo ya no va a existir. ¿Ok? ¿Sí lo vemos? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces vamos a poner entonces que a qué presión alcanzará los 7 litros. Entonces, aquí sería, la incógnita sería a qué presión va a alcanzar, se va a reventar, suponiendo que la temperatura sigue siendo 10 grados centígrados allá arriba, ¿a qué presión se va a reventar el globo? ¿Ok? Entonces sería, la incógnita sería la presión 2. ¿Ok? Y nos darían volumen 2, que serían 7 litros, ¿verdad? Entonces, la presión 2 sería casi el mismo despeje, solamente que en lugar de el volumen 2 pasaría dividiendo, ¿okay? Entonces tendría, arriba sería lo mismo, temperatura 2, presión 1, volumen 1, sobre volumen 2, temperatura 1, ¿ok? Y el volumen 2 sería 7 litros. ¿Sí? Ahora lo que se eliminaría serían los Kelvin y los litros y me quedarían atmósferas, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, si hacemos lo mismo, 263 por 1 por 5 entre 7 por 305, ¿a cuánto nos sale? 0.61 atmósferas. 0.61 atmósferas. ¿Ok? Quiere decir que cuando el globo suba al punto en el que la presión sea 0.61 atmósferas, va a estar a 7 litros, que va a ser su máxima capacidad de llenado. Por lo tanto, si sigue subiendo un poquito más, va a sobrepasar los 7 litros y el globo se va a reventar. ¿Ok? ¿Sí lo vemos? Sí. Bueno. Vamos a dejarle hasta aquí, compañeros. Nos vemos entonces el viernes, ¿verdad? Porque el jueves no va a haber clase, a las 7 no. Sí, profe. Como quiera, ya vimos este tema. El viernes vemos el siguiente tema que se llama Ley de los gases ideales. Es otra fórmula. Pero también está muy sencilla, no tiene tanto problema. Nos vemos entonces el viernes. Cuídense. Gracias, maestro. Hasta luego, profe. No grabé la... Ah, sí, grabé la...